Estamos iniciando este homenaje al poeta y queremos saludar también entonces a las personas que nos acompañan en el palco de honor. Antonina Rodrigo, escritora y biógrafa de Federico García Lorca. Margarita Xirgu, es de Granada, nació en Granada, en el Albaicín. Bueno, una bienvenida, es un honor contar con ella entre nosotros. Estela Medina, casi que no necesita presentación, nuestra queridísima gran primera actriz, nuestra dama del teatro, varias veces, en varias ocasiones, llevó a escena las obras de García Lorca, fue discípula de Margarita Xirgu y también se le concedió el título doctora honoris causa de la Universidad de la República. También a los amigos que la acompañan y que en este momento están realizando, montando una serie de eventos en torno a este homenaje. Voy a decir algo que siento. Realmente cuando vi hace varios meses atrás que se iban a cumplir estos 80 años de este asesinato, rápidamente solicité hacer este homenaje en la Cámara y luego de estudiar bastante espero ser un buen realizar un buen homenaje tal como Uruguay se lo debe a Federico García Lorca. Hoy recordamos la muerte por fusilamiento de Federico García Lorca, el gran poeta y dramaturgo granadino. Nos reunimos para homenajearlo y hacer memoria de un acto infame ocurrido ya hace 80 años. El nombre de García Lorca está arraigado está en nosotros, está asociado a una coyuntura de la historia de España que fue y sigue siendo recordada dolorosamente. Me refiero a la Segunda República Española y la posterior Guerra Civil. Un parque jardín en Santiago Vázquez, llamado Segunda República Española, una plaza Margarita Xirgu y una calle Federico García Lorca que se cruzan en una zona del Prado, son marcas en esta ciudad de nuestro afecto por la República y su gente, así como también la Plaza Luis Companys o la calle Antonio Machado. Es clarísimo, he estado hablando acá con los compañeros, los colegas diputados, que Lorca está vivo en nuestra cultura. Yo recuerdo personalmente, siendo muy pequeño, un poema que me enseñaron y que se llama Caracola, no sabía de quién era, pero fue la primera vez que yo sentí que un poema era eso, y me lo enseñaron en nuestra escuela pública, digamos, alrededor del año 1955. Señalo esto porque fueron los exiliados republicanos los que construyeron buena parte del patrimonio político, artístico, científico y cultural de este país. Entre ellos pertenece destacar a Margarita Xirgu, quien fuera directora de nuestra Escuela Municipal de Arte Dramático, que en la actualidad lleva su nombre, y también su actividad como directora de escena en la Comedia Nacional. ¿Cuáles son las circunstancias históricas? En 1931 se proclamó la Segunda República, al que siguieron años de gran agitación popular y sindical. Fueron años en que maduró el ensañamiento brutal con que posteriormente se desarrolló la Guerra Civil. En las elecciones generales de febrero de 1936 triunfó el Frente Popular. Los meses siguientes fueron un constante acoso al gobierno, con claras amenazas de golpe de Estado y violencia permanente en las calles. El 17 de julio estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República y el 18, desde Canarias, Francisco Franco proclamó el alzamiento nacional. Los sublevados no alcanzaron su principal objetivo, que era apoderarse del punto neurálgico del poder que era Madrid, ni tampoco las otras grandes ciudades. Con el fracaso del golpe y el apoyo imprescindible de las potencias fascistas de ese momento, se inicia la Guerra Civil Española, que durará hasta 1939. El mismo 18 de julio, Sevilla cayó fácilmente en manos de los nacionalistas bajo la conducción del general Queipo de Llano.
Para el día 20, el centro de Granada estaba en manos de las fuerzas fascistas. El alcalde de la ciudad, que era el cuñado de García Lorca, don Manuel Fernández Montesino, fue arrestado en su despacho y al cabo de un mes fusilado. En Granada hubo resistencia popular, especialmente en el Albaicín. Granada estaba rodeado por territorio republicano. Debido a esto, los fascistas debían controlar severamente cualquier intento de insurrección en la ciudad y para ello detuvieron y fusilaron a cuanto enemigo de la sublevación se pudiese identificar o imaginar como tales. García Lorca había regresado a Granada unos 6 días antes del levantamiento de la guarnición de la ciudad. Buñuel, en su memoria, recuerda los intentos de varios amigos para disuadirlo de dejar la capital y acota: en aquella época se oía gritar en el otro bando: muera la inteligencia. El poeta veía cómo se sucedían las detenciones y que los fusilamientos eran constantes. Por esto decidió refugiarse en el lugar que le pareció más seguro, la casa de la familia Rosales. Luis, poeta apreciado, y José Rosales, jefe de la Falange en Granada, eran sus amigos. Pasó un mes desde la caída de Granada hasta el 16 de agosto, en que una patota de la derecha, como tantas otras que sembraron el terror en los hogares españoles, se presentó en casa de los Rosales para detenerlo. La banda estaba liderada por Ramón Ruiz Alonso, exdiputado católico radical de la Confederación Española de Derechas Autónomas, SEDA, derechista fanático que sentía un profundo odio por Fernando de los Ríos y por el poeta. Según el biógrafo e investigador Ian Gibson, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la casa de los Rosales, y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. Fueron infructuosos los varios intentos para liberar al poeta por parte de los Rosales y más tarde por Manuel de Falla. Según Gibson, también hay indicios de que antes de dar la orden de matar a Lorca, se pusieron en contacto con Queipo de Llano, jefe supremo de los sublevados en Andalucía, y que éste contestó: que le den café, mucho café. García Lorca fue acusado de ser espía soviético al servicio de Moscú y por eso la casa de sus padres fue allanada buscando elementos que confirmaran esta acusación. Incluso llegaron a desarmar el piano de Federico buscando una radio. Pero tal vez lo que sea más determinante en la detención y asesinato de García Lorca fue que la SEDA y la Falange disputaban el poder dentro de la derecha. Cada grupo buscaba ser el protagonista del alzamiento en Granada. Esta situación, un republicano rojo y homosexual, protegido por una familia de la Falange, fue explotada por los facciosos de la SEDA. La noche del 17 de agosto lo sacaron del gobierno civil, salió esposado junto al maestro José Dioscoro Galindo y se dirigieron hacia el pueblo de Biznar, a unos 9 kilómetros de la capital. Los fascistas habían establecido allí un puesto militar para controlar una posible contraofensiva republicana. Aunque no hay certeza acerca de la fecha de su muerte, Gibson supone que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Fue conducido junto con el maestro, antes mencionado, y 2 banderilleros miembros de la CNT a una cuneta del camino a Alfacar, que es un pueblo cerca, y en el barranco de Biznar y ante un viejo olivar fue fusilado junto a los otros y enterrado como tantos en una fosa común donde se estima yacen cerca de 2.000 cadáveres. El fusilamiento de Federico García Lorca ocurrió a poco de iniciada la Guerra Civil. Esta dejaría más de 500.000 de muertos y más de 100.000 desaparecidos. España es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Veamos las repercusiones de este asesinato.
Estando Margarita Xirgu de gira por América Latina, se hace pública la trágica noticia. A las puertas de los teatros donde actúa la compañía Xirgu se cuelga una gran fotografía del poeta. En todas las representaciones se guardan unos minutos de silencio en su recuerdo. Son palabras de Margarita Xirgu de aquella época. No he podido creer en su muerte. No cabe en mi imaginación que se hayan atrevido a dar esa orden de matar a Federico. ¿Por qué? Si era una criatura maravillosa que no hacía daño a nadie y nos convertía la vida en una cosa de magia. ¿Usted ha conocido algo semejante a Federico? Embriagaba como el vino. ¿Quién puede haberse atrevido a disponer su muerte? ¿Y por qué y para qué? Buñuel en sus memorias recuerda: el anuncio de su muerte fue una impresión terrible para todos nosotros. De todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo de su teatro ni de su poesía, hablo de él. La obra maestra era él. Y más adelante, Federico sentía un gran miedo al sufrimiento y a la muerte. Puedo imaginar lo que sintió en plena noche en el camión que le conducía hacia el olivar en que iban a matarlo. Pienso con frecuencia en ese momento. La muerte de García Lorca provocó escándalo internacional, pesó sobre la dictadura franquista durante 4 décadas, pero el régimen nunca reconoció oficialmente que hubiera tenido responsabilidad en el fusilamiento. En una entrevista a Franco le preguntaron sobre el tema y lo excusó como parte de esas cosas descontroladas que ocurren en toda la guerra. Yo creo que hoy le llamaríamos efecto colateral, ¿no? Algo así por el estilo. Estas declaraciones fueron recogidas por el Mercurio de Santiago de Chile en noviembre de 1937. Cuando el presidente Eisenhower visitó España en diciembre de 1959, en su entrevista con Franco lo puso en conocimiento de un manifiesto publicado por intelectuales estadounidenses acusándolo de tender la mano a los asesinos del poeta. El dictador manejó la excusa antes mencionada. En 1965, la hispanista Marcelo Cler solicita información sobre la muerte de García Lorca, pues estaba preparando su biografía. La policía de Granada realizó una investigación y elaboró un informe en que se reconoce que la muerte fue una orden desde arriba y que fue un crimen político motivado porque lo consideraban, y por ese orden, socialista, amigo de Fernando de los Ríos, masón y homosexual. Informe que no se dio a conocer hasta hace bastante poco. Desde el poder se continuó sembrando la duda y se rumoreaba que cabría la posibilidad de que fuera la acción de incontrolados, una venganza o incluso una cuestión pasional relacionada con su sexualidad. Como ejemplo, en 1972, un diario de Granada, Patria, señala que 42 años antes, en 1972, que 42 años antes un grupo de incontrolados da muerte al escritor, poeta y autor dramático Federico García Lorca. Para sustentar la hipótesis más truculenta del asesinato, se insistió en la apoliticidad o carencia de compromiso político del artista, dejando entrever que había sido manipulado por la izquierda republicana. Varias veces
Lorca varias veces rechazó incorporarse a un determinado grupo de izquierda. Esta actitud no le condicionó en comprometerse con la Segunda República, la izquierda y el antifascismo. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones a la prensa sobre la injusticia social, la persecución de los intelectuales alemanes por los nazis, la situación de los líderes políticos de la izquierda latinoamericana, lo convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. Su compromiso claro con la izquierda y la República era indudable. Entre el círculo de amigos artistas con los cuales forjó su identidad como creador se destaca el compositor don Manuel de Falla, al que conoció siendo muy joven. Falla y Lorca convocaron el primer concurso de cantejondo que se realizó en Granada desde 1922. También Antonio Machado fue un amigo de juventud, al cual conoció en Baeza en 1916. Tal fue su amistad y compenetración artística, Lorca apenas tenía 18 años, que montaron un concierto en que Machado recitaba y Lorca tocaba el piano. 17 años más tarde, Machado salió conmovido de Bodas de Sangre, llorando según algunos testimonios, y le felicitó en una breve nota. Fue Fernando de los Ríos, político socialista y amigo de la familia, quien convenció al padre de Lorca para que se instalara en Madrid para completar sus estudios. En 1919 ingresó en la residencia de estudiantes y fue impactado por el ambiente y la efervescencia intelectual que allí existía. Allí conoció y será amigo de Dalí y Luis Buñuel, siendo estas amistades fundamentales en su creación poética, dramática e incluso plástica. García Lorca pertenece a la generación literaria del 27 de destacados creadores que fueron dispersos o desaparecidos por la guerra civil, muchos de ellos muy conocidos en nuestro medio. Jorge Guillén, Rafael Alberti, Pedro Salinas, María Teresa León, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, María Zambrano, León Felipe, Rosa Chacel y Miguel Hernández, el más joven. Este grupo, esta generación, desean encontrar nueva expresividad, pero no rompen con las tradiciones y sienten admiración por los autores españoles clásicos y por las formas populares del romancero. Las corrientes de vanguardia, especialmente el surrealismo, ejercen una gran influencia en el grupo. Entre 1929 y 1930 visitó Estados Unidos, donde escribió Poeta en Nueva York. El país se encontraba en plena recesión económica, la pobreza a gran escala y el aterrador contraste con la modernidad de las grandes ciudades le impactaron fuertemente. Los poemas de esa obra clave de García Lorca expresan el horror ante una sociedad impersonal, violenta y desgarrada. Posteriormente visitó Cuba y de esta experiencia escribió a sus padres: «Esta isla es un paraíso, Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba». Luego de la proclamación de la República, Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, nombró a García Lorca director del nuevo teatro universitario La Barraca, cuyo propósito era llevar el teatro clásico español a las aldeas y pueblos de provincia. Este proyecto, así como las misiones pedagógicas, fueron bastiones del programa educativo del gobierno republicano. Se trataba de fundar comités en todas las grandes ciudades, promover el intercambio de ideas, invitar a destacados conferenciantes, procurar unir a todos aquellos jóvenes intelectuales que compartiesen el amor a los principios de libertad y de progreso social, fomentar la solidaridad. Esta experiencia fue decisiva para su carrera como dramaturgo. Le permitió aprender el oficio de director de escena y le expuso a un público nuevo, ajeno a la burguesía frívola y materializada de Madrid, según sus palabras. Estaba convencido de que lo burgués está acabando con lo dramático del teatro español. En el verano de 1933, mientras hacía una gira con La Barraca, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre. Tal fue el éxito, llegó a las 100 representaciones, que le invitaron a Buenos Aires, donde dirigió una nueva producción y dictó una serie de conferencias sobre el arte español. Su estancia en Argentina y Uruguay entre 1933 y 1934 fue triunfal. No es aventurado afirmar que esto consolidó su fama internacional.
Fue tan grande su éxito personal durante los 6 meses que pasó entre Buenos Aires y Montevideo que en cartas a su familia expresó su asombro por su creciente popularidad entre el público bonaerense. Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero tantas fotografías han salido en estos grandes diarios que soy popular y me conocen por las calles. El éxito que le precedía se repitió en la visita a Montevideo. Se hospedó en el Hotel Carrasco. En la víspera de su partida, junto a varios de sus amigos uruguayos, García Lorca visitó la tumba de Rafael Barradas. El 16 de febrero de 1934, la visita del poeta llegó a su fin. Por la tarde se embarcó hacia Buenos Aires en el vapor de La Carrera. Lorca siente que en el Río de la Plata tiene un público entusiasta, pero sobre todo abierto, que se vuelca a las propuestas más atrevidas. Este éxito le hizo tomar conciencia directa sobre la relevancia de una lengua con tantos hablantes y sobre la existencia de un continente de acogida en un mundo que ya anticipaba la brutalidad de la guerra. Este viaje le deparó nuevas amistades, entre ellas, voy a citar algunas, ¿no? Los poetas Pablo Neruda, Juana de Ibarburu, Sabater Casti, Mario Ferreiro, Enrique Amorim. Cuando regresó a Buenos Aires en abril de 1934, contaba con 36 años y le quedaban poco más de 2 años de vida. Vivió ese tiempo de manera intensísima. Terminó 9 nuevas obras: Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernal Alba y El Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Entre el 34 y el 36 dirigió sus esfuerzos a la renovación del teatro español. Con gran vehemencia reclamó una vuelta a la tragedia y al teatro de contenidos sociales. En sus entrevistas y declaraciones insistió más que nunca en la responsabilidad social del artista, especialmente en el dramaturgo. Pues este podía poner en evidencia morales viejas o equivocadas. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso, manifestó en una conferencia. Mientras pronunciaba Federico estas palabras, Yerma era atacada por la prensa de derechas como inmoral y pornográfica. El ambiente de Madrid en estos 2 años se había vuelto cada vez más intolerante y violento. En mayo de 1936, un periódico madrileño publicaba una brevísima nota sobre los proyectos de Federico García Lorca. El poeta estaba a punto de cumplir 38 años. Casi había terminado su drama de la sexualidad andaluza, La Casa de Bernarda Alba. Llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos. Planeaba otro viaje a América, esta vez a México, donde esperaba reunirse con Margarita Xirgu. Había dicho: mi obra apenas está comenzada. Sin duda, el teatro de Lorca es, junto al de Valle Inclán, el más importante escrito en castellano durante el siglo XX. Bueno, cuando estuve estudiando, me pareció importante algunas expresiones que encontré acerca de la personalidad de Lorca. Y quiero mencionar especialmente este hecho, su personalidad, su forma de ser, según algunos testimonios. Entonces, en el siguiente video escucharemos a Vicente Alexandre, poeta, Premio Nobel de Literatura 1977, de su misma generación, que también fue detenido en la Guerra Civil y rescatado por Pablo Neruda, en aquel entonces cónsul chileno en España. No se sabe tanto que su persona era, en su poesía, interrumpo para decir, en su poesía podía ser por alguien comparado con alguien, con algún poeta de los españoles, porque algún poeta ha habido en el siglo XX de enorme tamaño también. Pero en lo que no era comparable con nadie era en su persona misma. Era el genio de la personalidad.
no he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana. Es increíble, pero sorprendentemente de distinta sensibilidad. Es decir, Alexandre coincide con Buñuel en el sentido de exaltar la personalidad de Lorca. Buñuel había dicho, como lo dije anteriormente, la obra maestra era él. También la hispanista que mencioné, la francesa Marcelle Auclair, se asombraba de una persona tan simpática, abierta, ocurrente, pudiera escribir las tragedias de semejante porte. Queremos en este acto hacer un homenaje a la obra Bodas de Sangre y Margarita Xirgu, que es el próximo video. Con un cuchillito en un día señalado entre las 2 y las 3, se mataron los 2 hombres del amor. Con un cuchillo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Y esto es un cuchillo, un cuchillito que apenas cabe en la mano, pez sin escamas ni río, para que un día señalado entre las 2 y las 3, con este cuchillo se queden 2 hombres duros, con los labios amarillos. En 1952 se inició un movimiento destinado a rendirle un homenaje en la ciudad de Salto, la inauguración de un sencillo monumento ubicado en el Parque Arriague, junto al río, que consistía en un muro de piedra en el cual estaban esculpidos el verso de Antonio Machado dedicados al poeta. Posiblemente sea el primer monumento en homenaje a Federico García Lorca erigido en el mundo. En el acto, Margarita Xirgu recitó el parlamento que acabamos de ver. La actriz China Zorrilla recuerda el episodio. Margarita Xirgu, profundamente emocionada, no pudo contener sus lágrimas en aquel día en que se recordaba a su entrañable Federico. Algunos vecinos reunidos espontáneamente al homenaje ante las lágrimas de la actriz confundieron su pena entendiendo que lloraba por la muerte de su hijo. Algunos de ellos, a su paso, se le acercaron para darle respetuosamente el pésame. Señor presidente, entendí que era también necesario, aparte de que tenemos 2 granadinos en el palco, alguna presencia o voz desde España, desde Granada. Conseguí 2 aportes en homenaje, uno escrito y otro en video. El escrito pido que se incluya en la versión final, pero no me da, es demasiado largo para leerlo, viendo lo avanzado del tiempo. Pero quería señalar de ese escrito, de ese homenaje de la periodista Carmen Morente, que dice: mientras tanto, Federico, ¿qué hacemos con las mentiras inmensas como soles que han asolado nuestras retinas hasta dejarnos ciegos? Tu muerte no fue un error. En Granada, durante las primeras semanas del error, fueron fusilados el rector de la universidad, profesor Vila, el director de la Escuela de Magisterio, profesor Escribano, el catedrático de Química, profesor Yoldi Berau, el catedrático de Pediatría, profesor García Duarte, el de Derecho Administrativo, profesor García Lavela,
el de Historia Contemporánea, profesor Palanco Romero, defensor de las Cortes de la Ley de Reforma Agraria, el director del Defensor de Granada, periodista Ruiz Carnero, el ingeniero Santa Cruz, y sigue una lista grande de fusilados en esos primeros días en Granada, del levantamiento en Granada. Y finalizaremos entonces este homenaje con otro aporte llegado desde Granada y proviene de Biznar, el lugar donde se encuentra enterrado García Lorca. Ya. Estamos en los Pozos de Biznar, un lugar de memoria donde hay enterramientos de fusilados. Esta es la fosa principal, con una cruz y algunas flores que ha puesto la gente en recuerdo de los que están aquí enterrados. Hola, soy Joaquín Caballero, alcalde de Biznar, y os quiero enviar un saludo para todo el pueblo uruguayo desde el Barranco de Biznar, lugar de memoria histórica. Hola, un saludo también de mi parte al pueblo de Uruguay, desde el Barranco de Biznar, sitio de memoria histórica donde yacen los restos del poeta Federico García Lorca y el resto de fusilados republicanos. Un saludo. Venga, ¿qué significa esto de Lorca, todos? ¿Lo queréis comentar? Bueno, esto estando Luis de alcalde, se decidió que el icono que se decidió para poner aquí en este lugar de memoria era, aprovechando la figura de Lorca, hacer referencia a todos los fusilados que ha habido aquí, que se calculan en torno a 2000. Por eso la frase de que Lorca eran todos, porque la persona reconocida es Federico García Lorca, pero no podemos olvidar al resto de personas que fueron fusiladas aquí. Bueno, señores diputados, espero haber cumplido con este deber tan importante, sobre todo el pueblo uruguayo. Me parece que esta consigna Lorca somos todos, de alguna manera contempla a esa cantidad de académicos y pueblo en general, a los banderilleros de la CNT fusilados y enterrados conjuntamente con Lorca. Gracias, señor presidente. He terminado la presentación de homenaje al poeta y quisiera que esta versión se hiciera llegar a los alcaldes de Biznar, al rector de la universidad, al Centro Cultural de España, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comedia Nacional, a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, a la institución teatral El Galpón. Muchas gracias, señor presidente.